Hola y bienvenidos a un episodio más de Ecobosa Informa, un espacio creado para mantenerlos informados sobre la problemática social que ocurre en la localidad. Y por otro lado, Sebastián Anturi nos va a comentar sobre el cambio climático como crisis y problemática mundial. El cambio climático es un problema que viene afectando al mundo actualmente y Colombia no es ajena a esto. Por tanto, Bogotá como capital sufre las consecuencias del clima, siendo la localidad de Bosa una de las más afectadas. Esto derivado a que en la ciudad existen unas zonas identificadas como islas del calor, según Julián López, magíster en ecología y gestión de ecosistemas estratégicos. Mi nombre es Laura Ramírez, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. El día de hoy voy a realizar una entrevista a Andrés Rodríguez, el cual nos va a responder unas preguntas sobre el calentamiento global en la localidad de Bosa. También nos va a dar algunos consejos al respecto de qué hacer sobre la problemática que se está evidenciando. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿cómo estás, Laura? Mucho gusto. Pues como ya lo viste, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy ingeniero ambiental de profesión, con una maestría en sistemas de información geográfica. Actualmente trabajo con el Acueducto de Bogotá y pues mi experiencia siempre ha sido en el ámbito de consultorías y proyectos encaminados a el ordenamiento territorial, el tema ambiental y el manejo del recurso hídrico. Ok, Andrés, cuéntanos un poco más de ti. Pues a ver, soy oriundo de la ciudad de Facatativá, llevo un tiempo viviendo acá en Bogotá, unos 3 años aproximadamente, lo que llevo trabajando con el acueducto de Bogotá. Vivo cerca de la localidad de Bosa y conozco algunas problemáticas que están relacionadas con, más que todo, el recurso hídrico y las pérdidas que se registran en el acueducto de Bogotá. ¿Nos podrías comentar cuáles son las problemáticas? Claro, existen varias. Considero que una de las más importantes es el tema de los humedales de la ciudad de Bogotá, que han sido desafortunadamente relegados a su mínima expresión y que hoy en día, desde las diferentes alcaldías, se ha tratado de recuperar un poco lo que han sido los ecosistemas que son tan importantes para la recuperación del recurso hídrico en la ciudad. Además existen otras problemáticas como son las pérdidas del recurso hídrico en términos de la defraudación de fluidos, que se evidencia mucho en donde yo estoy trabajando, que es el acueducto de Bogotá, y se expresan en un 50% de pérdidas de agua. Es decir, por ejemplo, a la zona 4, que es una de las zonas del acueducto de Bogotá, le ingresan aproximadamente 100 millones de metros cúbicos de agua, y de esos 100 millones de metros cúbicos, el 50% se pierde por conexiones fraudulentas. Las conexiones fraudulentas, ¿qué son? Son conexiones que se dan de manera clandestina, en zonas de ocupación informal, zonas de invasión, zonas industriales, zonas residenciales, por ejemplo, hoteles, zonas de comercio. Y esto, digamos que hoy en día, si nosotros hacemos un balance con lo que está pasando con el tema del fenómeno del Niño, pues donde nosotros pudiéramos recuperar un poco de ese 50% del agua que se está perdiendo, pues los niveles de los embalses no se verían tan afectados como se están viendo. Entonces es una problemática bastante fuerte que hay que tener en cuenta. Andrés, ¿consideras que el calentamiento global del que nos hablan los informes científicos está provocado por la actividad humana? El calentamiento global es un fenómeno natural. Se da, se da principalmente por los gases de efecto invernadero que se generan de manera natural por algunos sistemas geológicos como los volcanes, como la misma meteorización del suelo. Bueno, son fenómenos naturales. Entonces, el calentamiento global, a pesar de que es un fenómeno natural, ha sido incrementado o ha sido acelerado por las actividades humanas. ¿Por qué? Porque el humano, con su actividad productiva y digamos que su crecimiento y su desarrollo ha hecho que los gases de efecto invernadero se incrementen de manera desproporcionada.
En los últimos 100 años, más o menos, se han registrado emisiones de gases de efecto invernadero demasiado considerables, más que todo por los países que producen, que tienen una mayor industrialización. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia. Estos países aportan una carga de gases de efecto invernadero demasiado alta que ha generado que los gases se acumulen en la atmósfera y generen que el efecto invernadero se incremente. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno que se da en la atmósfera. Básicamente es la capacidad que tiene nuestra atmósfera para recibir los rayos o la luz solar y transformarla en calor y permitir que cierto porcentaje de este calor se disipe hacia el espacio. Okay. Entonces, cuando hay demasiados gases de efecto invernadero, lo que pasa es que funciona como un invernadero, como un invernadero donde se cultivan flores o donde se cultivan algunos vegetales. Entonces lo que se hace es que el calor, la luz ingresa, se transforma en calor y se encuentra con el invernadero, que en este caso sería pues un plástico, pero en la atmósfera son los gases de efecto invernadero. Entonces los gases de efecto invernadero impiden que el calor se disipe hacia el espacio o hacia otras partes de la atmósfera, lo que hace que se incremente la temperatura del planeta, y esto es lo que nosotros conocemos como calentamiento global. Okay. Entonces es un fenómeno natural que se ha venido incrementando por las acciones productivas del humano, que a veces no son muy racionables. Sí. ¿Has notado en los últimos años algún cambio en el clima? Sí, claro. Precisamente hace poco hablábamos en el acueducto acerca del tema, con este fenómeno del niño que se está presentando ahorita, pues que hace unos años no era tan fuerte. Entonces, el fenómeno del niño se ha venido incrementando básicamente por el calentamiento global. El fenómeno del niño se da porque existe una corriente en el Océano Pacífico que se llama la corriente de Humboldt, y esta corriente por lo general es una corriente de agua fría que pues genera ciclos de las corrientes atmosféricas en el planeta y de las corrientes oceánicas en el planeta, que pues al verse alterada van incrementando sus tiempos con relación a sus históricos. Entonces el calentamiento global ha hecho que a medida que pasen los años y a medida que se incremente la temperatura, las corrientes se vean afectadas por mayor cantidad de tiempo, lo que genera que los fenómenos atmosféricos como el fenómeno del niño tengan una mayor prolongación. Entonces, antes veíamos que duraba un año, ahora vemos que dura cerca de año y medio, 2 años. Entonces, y la recuperación es diferente. Colombia es un país en donde existen 2 periodos de lluvias, eso le dicen bimodal. Entonces llueve 2 veces al año y hay 2 periodos de sequía al año. Entonces, si vemos este año por lo menos, los periodos no han sido bien definidos. Llueve intermitentemente, pero la constante es que hace más verano que invierno. Probablemente el siguiente año no se va a recuperar igual, o sea, los periodos bimodales se van a mantener igual intermitentes y veremos una recuperación de esos periodos de lluvia por lo menos hasta un tercer año a partir de esta fecha. Entonces, sí se ha visto cómo el calentamiento global afecta esos periodos o ciclos del clima, por lo menos acá en Colombia, que estamos ubicados en la zona tórrida. Es muy significativo lo que cambia. Analizando lo que me dices, el cambio climático ha estado bastante cambiante, digamos, desde el año pasado, y se han visto riesgos inminentes en las cosechas. Por ejemplo, sí. Yo habitaba en Boyacá, y en Boyacá el peor cambio climático que ha habido es los fuertes hielos que han habido, los cuales queman, aunque no lo crean, queman los cultivos, sí. Y eso pues no es muy bueno para tanto la exportación como para la economía. Eso son fenómenos de inversión térmica, se llaman. Cuando hace demasiado calor, en las madrugadas tiende a hacer mucho frío.
y ese frío o ese hielo afecta a los cultivos. Entonces, esos periodos normalmente se ven acá en Cundinamarca, yo creo que también en Boyacá se ve, en enero se empieza a ver, porque hace mucho sol, esa temporada de sequía que es diciembre, enero, entonces hace mucho sol, son días enteros haciendo sol, y eso hace que en las madrugadas hayan heladas, y las heladas pues también son un fenómeno natural, pero que se han visto incrementadas por el efecto invernadero que se ha visto representado en el fenómeno del Niño para estos años. ¿Cuáles crees que son los riesgos del cambio climático? Existen muchos, pero yo creo que pues uno de los más importantes es el que tú acabas de mencionar, que es la seguridad alimentaria, porque pues eso depende de varias cosas, el suministro de agua, la capacidad que tenemos para producir, la capacidad que tenemos para almacenar y distribuir el agua. Entonces, yo creo que el principal riesgo por efecto invernadero o por cambio climático va a ser en el mediano plazo el suministro de agua y la seguridad alimentaria. Existen otros riesgos como la pérdida de biodiversidad, la generación de algunos problemas sanitarios ambientales, pues si no tenemos cómo eh, evacuar nuestros desechos o ¿sí? Por medio de como normalmente lo hacemos, seguramente se generarán algunos problemas sanitarios que pueden ser un riesgo para la salud de las ciudades y de las diferentes poblaciones de Colombia. Además que ecosistemas tan importantes como el Amazonas, como el Chocó, se ven afectados por estas dinámicas del clima. Entonces, estos periodos tan largos de sequía se representan demasiado en la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, hace unos años que hubo un fenómeno del Niño bastante fuerte, no sé si se acuerden, la corriente de Humboldt se calentó demasiado. Perdón. Y esto hizo que toda la fauna que había en la costa del Pacífico, desde Chile hasta Perú, se perdiera casi en un 90%. Casi todos los animales murieron. Porque esta corriente de Humboldt lo que hace es, como es una corriente fría, lo que hace es traer muchos nutrientes, plancton, fitoplancton, peces de diferentes naturalezas. Entonces los animales costeros se alimentan o se benefician de todos esos alimentos que trae la corriente de Humboldt. Al calentarse, pues no llegaba alimento y se vieron afectados se murieron por hambre, por inanición. Entonces, en términos de biodiversidad, también es muy representativo lo que el calentamiento global le hace a los ecosistemas. Sí, tienes mucha razón. Yo me he dado cuenta de que los más afectados son los peces, porque actualmente pues estamos viviendo en racionamiento de agua aquí en Bogotá. Sí. Y las diferentes lagunas que abarcan bastante la zona de Bogotá y nos brindan agua, se están viendo afectadas por las sequías. Exactamente. Y asimismo, como hay sequías, hay lluvias muy fuertes que ocasionan problemas de inundaciones en la ciudad. Sí, pues lo contrario al fenómeno del Niño es el fenómeno de la Niña. Entonces, no sé si ustedes hayan notado hace unos años, creo que fue en el 2011, hubo un periodo de lluvia demasiado fuerte. De hecho, el año pasado también llovió mucho porque estábamos en influencia del fenómeno de la Niña, pero no fue tan marcado como hace unos años, en el 2011, como hace 12 años, 13 años, en donde pues la sabana de Bogotá se vio afectada porque se inundó, casi todos los municipios de la sabana de Bogotá se vieron afectados por inundaciones. Entonces, como hay un efecto, el efecto global tiene efectos por lluvia y por sequía. Entonces, digamos que para Colombia, por ser un país que es muy montañoso, cuando hay un fenómeno del Niño, pues nos representa muchos riesgos para la población humana, porque hay fenómenos de remoción humana, de masa, hay inundaciones, hay demasiadas cosas que afectan los ecosistemas. Entonces, también es un problema que afecta tanto cuando llueve mucho como cuando hace sequía. Ahorita estamos viendo que los niveles de los embalses están muy bajitos, que en los páramos las lagunas se están secando, hay incendios forestales.
Entonces todas estas cosas hacen que la dinámica hídrica por la cual Bogotá se surte de agua, pues se ve afectada. Entonces ahorita estamos viendo problemáticas como el racionamiento de agua, que vamos a empezar a tener que racionalizar el agua. Entonces uno dice, si nosotros ya vemos que hace unos años viene pasando esto, ¿por qué no se han tomado medidas tanto por parte de las instituciones como por parte de la misma población? Nosotros deberíamos ser conscientes desde nuestros hogares y ahorrar agua. El agua no es un recurso infinito, por el contrario es finito y se nos está acabando. Entonces hay que tener mucha conciencia en los años que vienen y empezar a ver que todo esto que está pasando puede incrementarse en los años futuros. ¿Cuáles crees que son los sectores económicos afectados? Sectores económicos, pues sin duda la generación de energía, la producción de alimentos, la producción alimentaria, todo lo que tenga que ver con grandes volúmenes de agua, también se ve afectado, la industria se ve afectado, aunque pues ellos siguen consumiendo, pero pues en algún momento se tendrá que racionalizar esos consumos. ¿Qué otras cosas se ven afectadas? La producción, digamos, de las exportaciones de algunos productos agrícolas que son tipo exportación y que requieren demasiado volumen de agua. Esto afecta en varios aspectos la economía nacional. No solamente afecta a los hogares en su núcleo familiar, sino que también a gran escala genera un impacto económico que pues puede que no se vea representado en el inmediato plazo, pero sí en los años siguientes se puede ver afectada la economía nacional. Vale, Andrés, ¿qué consejo le quieres dar a las personas que nos están viendo? Yo pienso que nosotros no debemos depender de lo que nos digan las instituciones. Yo, por ejemplo, trabajo en el Acueducto de Bogotá y pues nosotros desde el Acueducto de Bogotá siempre estamos tratando como de ver cómo recuperamos un porcentaje del agua que se está perdiendo. No solamente porque beneficia a los cuerpos hídricos, sino porque pues eso se ve representado en dinero para la compañía. O sea, nosotros no debemos esperar a que las empresas nos digan que toca ahorrar el agua. Desde nuestros hogares podemos tener pequeñas acciones como para evitar el desperdicio de agua. No sé, hay que tratar de ver, por ejemplo, el agua de la lavadora, cómo la podemos utilizar, cómo la podemos reutilizar. Un sistema que nos permita reutilizar el agua de la lavadora, que es un volumen considerable que utilizamos, no sé, 2, 3 veces a la semana, una vez a la semana. Pero que esta agua puede utilizarse para otras cosas, como para el baño, para limpiar los pisos, no sé. El consumo de energía. Nosotros creemos que porque consumimos luz no está relacionado con el recurso hídrico. Sí, Colombia depende en 70% de las hidroeléctricas. Entonces, de la energía limpia de las hidroeléctricas. No es tan limpia porque pues a la hora de construir un embalse, pues hay digamos que una demanda de los recursos naturales que se ven representados en cómo yo hago uso de la energía. Entonces es importante que tratemos de ahorrar energía. Esto se ve representado en esos impactos ambientales. Entonces es importante eso. ¿Qué más podemos hacer? Generar conciencia a nuestros niños. Hay que generar, digamos, un valor significativo a lo que son los recursos naturales, a lo que es de pronto generar consumos innecesarios, porque finalmente el calentamiento global se genera no solamente desde las industrias, sino también desde nosotros cómo consumimos o cómo generamos una cultura del consumo más racional. Por decir algo, no sé, consumir productos que no generen gases de efecto invernadero, usar la bicicleta, usar menos el carro, tratar de usar el sistema público, transformar las ciudades a sistemas que sean más amigables con el ambiente. Todas estas cosas de alguna manera van repercutiendo no solamente en los impactos ambientales, sino en el ideal de las personas, y a futuro digamos que puede haber un mayor impacto en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros hacemos
con respecto al cuidado de la naturaleza. Entonces es muy importante que cuidemos nuestras acciones, que siempre estemos velando desde cualquier punto de vista por tener una acción significativa que ayude a la reducción del calentamiento global. Es importante eso. Y por otro lado, Sebastián Anturi nos va a comentar sobre el cambio climático como crisis y problemática mundial. El cambio climático es un fenómeno que viene afectando al mundo entero, especialmente la región de Latinoamérica que sufre las consecuencias del clima agreste con la emisión de gases contaminantes, produciendo el efecto invernadero. El año pasado, Colombia registró cifras récord en altas temperaturas y olas de calor, siendo la capital una de las zonas más afectadas por este impacto. Pero, ¿por qué Bogotá? Al ser una gran urbe llena de gente, calles, carros y smog, la hace un sitio propenso para los gases de efecto invernadero, vapores procedentes de las diferentes actividades humanas, lo que hace que se produzca más calor y cree en Bogotá un espacio perfecto para una atmósfera densa. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Ramírez. Bienvenidos un día más a esta emisión de este noticiero. El día de hoy estoy con la señora Tina, la cual es la queriente que desarrolla diferentes funciones aquí en el humedal de Tibanica. Bienvenida, Tina. Muy buena tarde, muchas gracias. Buena tarde para todos los que nos ven. Si nos ven en la mañana, pues buenas mañanas. Yo soy Tina Fresneda, habitante acá del territorio desde los años 90, de origen campesino, de departamento más lindo, Boyacá, y llegué pues a este territorio Bosa y desde el año 95 hemos empezado como a conocer primero que todo el territorio, a conocer del río, todo lo que es el que nos ordena acá en el sur, desde su nacimiento, entender sus funciones y comprender que el río no tiene la culpa de su estado como está, sino que somos nosotros los ciudadanos y ciudadanas desde las diferentes acciones, digamos desde las acciones domésticas, desde las acciones industriales, desde las acciones comerciales, desde las acciones rurales, porque también hay ruralidad, pues que hemos contaminado ese lindo y hermoso río llamado Tibanica, que es una fuente de vida para el sur de la ciudad. Señora, tiene mucha razón. Yo le voy a hacer unas preguntas al respecto de el manejo del humedal y su merced, pues, cómo ha manejado la situación, porque pues tengo entendido que todavía se ha acercado completamente el humedal. Bueno, el humedal Tibanica hace parte de los 17 humedales reconocidos en la ciudad de Bogotá, es decir, que hace parte de los humedales urbanos. Pero aparte de este hermoso lugar llamado Tibanica, que significa el portal de los altares, pues también hace parte de los 11 humedales que en el 2018 fueron declarados como parte de un complejo de humedales de Bogotá por la Convención Ramsar. Es decir, que tiene doble protección, pero que a veces la ciudadanía no la conocemos, total, no sabemos cuáles son sus acciones y sus programas. El humedal en este momento tiene una administración por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. Los humedales reconocidos tienen proyectos por parte de la Secretaría para Mantenimiento y por parte del acueducto también para el mantenimiento de la granja acuática. También se hace la parte de educación y divulgación. Acá en el humedal nosotros como ciudadanos hemos hecho una cantidad de acciones desde hace muchísimos años y lo primero es que las comunidades aledañas, tanto instituciones educativas como comunidad en general, apropien estos lugares, se entienda y se comprenda que estos son fundamentales para mejorarnos a nosotros la calidad de vida, que cumplen unas funciones bien importantes y que lo poquito que nos queda lo tenemos que conservar. Esto se convierte como en esos tesoros pequeños que aún a pesar de toda la agresión nuestra, de todas las acciones antrópicas del humano, pues resisten y resisten de verdad. Creo que Tibanica es un ejemplo de resiliencia. Tibanica se quema, vuelve y se recupera. Tibanica le hicieron ahora una avenida por el pie. Tibanica está urbanizado por todo lado. A Tibanica le rompen la malla. A Tibanica, pero él resiste, él aguanta, él realmente como que dice, aquí estoy, sigo siendo resistente. Yo creo que para mí la frase es, Tibanica es un ecosistema que resiste. Que no suene a frase de pronto de huelga ni nada, sino de verdad entendiendo que es la palabra resistir y que es la palabra, digamos, supervivir, sobreponerse a todas las, digamos,
agresiones nuestras hacia la naturaleza. Ok. Tina, ¿has notado en los últimos años algún cambio en el clima? Claro, no solamente en el humedal. Yo me camino todos los humedales y a donde voy, el cambio climático o el cambio de la temperatura, creo que es de lo que tenemos que hablar, sí se ha aumentado más en Bogotá y en todos lugares. O sea, por ejemplo, en un municipio muy cercano que tenemos acá, que es Fusagasugá, la temperatura de hoy en día no es la misma que hace 30 años. Fusagasugá era un clima tibio, muy cercano al páramo de Sumapaz, y hoy en día la temperatura es muy alta, el calor es sofocante. Entonces, y acá en Bogotá, realmente llegar a tener 25 grados de temperatura es algo para uno, más que decir que si uso el gorro, que más que si me hidrato, es pensar qué hemos hecho mal y cómo podemos remediar esa situación, cómo podemos entre todos unir acciones entre las instituciones, la sociedad civil, todos como unidos de la mano, porque finalmente todos somos personas que se quitan la chaqueta y finalmente todos somos ciudadanos con necesidades insatisfechas o satisfechas. ¿Su merced ha notado algún cambio en el movimiento de las aves aquí en el humedal? No solamente en Tibanica, en todos los humedales, debido también al crecimiento urbanístico, las aves se pierden, sobre todo las migratorias o viajeras, porque se han construido alrededor de ellos edificaciones muy altas, entonces ellas a veces se desubican, se desorientan. Y pues acá Tibanica sí tiene un tensionante fuerte que hay que mencionar, lo que es la falta de agua. Tibanica fue desconectado desde el 2010, pero sin embargo ahí se está haciendo acción con la empresa de acueducto y la Secretaría de Ambiente y otras instituciones que tienen competencia en la recuperación del ecosistema para que nuevamente se conecte hídricamente, mitiguemos los incendios y volvamos nuevamente a tener el volumen de aves que tenían acuáticas, porque aún sí tenemos, pero sí hemos disminuido su población, pero más que la temperatura es por la falta de conectividad hídrica, que creo que una vez se corrija esa parte, pues volvemos a tener nuevamente pues las aves. Y también pues se le debe al crecimiento urbanístico que ha tenido el vecino municipio de Soacha con todo el crecimiento de Ciudad Verde. Y ahora nos acompaña Sebastián en una presentación gráfica enfatizando sobre los cambios de temperatura que se han visto en la zona y esto afecta mucho a la sociedad. Precipitaciones, cambios bruscos de temperatura, luz que se refleja en el suelo produciendo más calor, frío intenso en las madrugadas y heladas. Mi nombre es Ana Inés Vázquez Telles, llevo como líder comunitaria hace 34 años y este premio fue como un reconocimiento a todo el trabajo que nosotros habíamos hecho durante aproximadamente más de unos 25 años y era cómo nosotros como comunidad nos organizamos para hacer el tema de separación en la fuente, que es aprender que la basura no es basura, sino que son materiales primas que se aprovechan. Nosotros en el momento lo que hacemos es que capacitamos a las familias y más que todo a la ama de casa para que aprenda a hacer separación en la fuente, lo seco de lo húmedo y también para qué nos sirve. Entonces la parte de lo que es los secos, frascos, botellas, cartón, latas, todo eso va aparte y lo que es lo orgánico va aparte. Con los orgánicos nosotros tenemos, es el mayor valor todavía porque con el orgánico se pueden hacer todo lo que son los abonos orgánicos de diferentes formas, tanto en seco, en sólido, en líquido, en pastillas y ahora pelletizado. ¿Sí? Entonces son 5 formas de hacer compostaje diferente a lo que son a donde don Ignacio Soto y doña Matilde estaban haciendo una visita y ahí les causó curiosidad porque estábamos encerando las calles. Entonces el Señor dijo, no, es que esto, o sea, ustedes hacen desde su saber, desde su ancestro, desde su origen. Entonces nos encontramos con él y de ahí fue donde nosotros pudimos postularnos. Entonces él nos dijo, mire, hay un concurso en la Ciudad de México de 3x3 cultural donde ustedes clasifican ahí, se pueden, pues, los compañeros los afros o con, sí, o sea, como sí, mirar todo el contexto del barrio de la población que vivía. De ahí
pues nosotros seguimos la tarea, cada rato hacíamos los videos, los grabábamos, el trabajo con los niños, donde nosotros pues les enseñamos a los niños cómo hacer el compostaje, cómo hacer semillas, cómo después sembrar, cosechar, consumir y volver a resembrar. Entonces hicimos todo ese proceso y después, pero lejos de, o sea, nosotros lo hacíamos como por dar a conocer el barrio, pero no me estaba imaginando que iba a traerle progreso porque hoy en día nos visitaron el alcalde de Bolonia, Italia, hemos tenido estudiantes de Francia, de Inglaterra, de Argentina, de Brasil, estudiantes que vienen a conocer de qué son los autocultivos. ¿Ya? Entonces nos cambió el contexto y posteriormente qué criterio habían tenido para, ¿para qué? Para la cuestión de evaluación. Entonces el Señor me dice, es que ustedes como comunidad hacen algo que nadie hace en el mundo, y es que ustedes hacen prevención desde los hogares. Ustedes previenen la seguridad alimentaria, ustedes previenen el daño ambiental, ustedes prevén la parte económica, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo mandaba y mandaba y mandaba y mandaba, pero lejos de del alcance que sí, estaban del teniendo. alcance y de como la contextualización que había, el trasfondo, no lo había visto de esa manera. Esta calidad del aire es para todos, no solamente para nosotros como tal, sino esto precisamente se llama aire. Entonces, eso, ya para concluir, ¿qué enseñanza le deja usted a los televidentes, a las personas que van a ver este video? No, A nivel ambiental, mensajes, miren, un consejo. que no miren la basura como basura, sino que la miren como una materia prima y que tiene harto valor. Nosotros estamos entregando, o sea, nuestro valor económico a grandes, o sea, estamos causando una problemática y también le estamos dejando, no le estamos mirando como ese valor agregado que hay dentro de la basura, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si no nos dedicamos como a estigmatizarla, nosotros en el momento con los jóvenes estamos trabajando lo que es el tema de madera plástica, estamos haciendo inyección con otras empresas, porque en el 2021 tuve la maravillosa premiación, fui finalista Titán Caracol. Entonces, en Titanes Caracol, 20.000 iniciativas 16.000 iniciativas en Colombia, y nosotros quedamos ahí dentro de esas iniciativas, quedar dentro de las 20 mejores y en el tercer puesto en sostenibilidad ambiental y economía circular. Señora Ana, muchas gracias y felicitaciones por tan linda labor. No, señora. Eso es lo que necesitamos, líderes ambientales por el planeta. Muchas Claro gracias. que sí. El Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, el IDEAN, el Instituto Humboldt, entre otras organizaciones enfocadas en medio ambiente y diferentes grupos poblacionales, han venido desarrollando desde el año 2022 talleres y mesas de concertación para la construcción de la política pública de acción climática 2050. Les cuento que esa política pública lo que busca es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 15% este año, un 50% a 2030 y en el año 2050 lograr la neutralidad del carbono. Hola, hoy estoy con Alejandro Torres, él es un líder social, activista ambiental, que trabaja aquí en la comunidad de Kennedy, en el Humedal del Burro. Bienvenido, Alejandro, y gracias por este espacio. Muchas gracias, Andrea. Bueno, cuéntanos cómo ha sido aquí el trabajo, el proceso del humedal. Bueno, este proceso de defender un ecosistema de humedal conocido como Chucua, del Humedal del Burro, Chucua es palabra muisca para decir humedal, inicia en el año 93 cuando tenía yo 13 años, estudiante de colegio Nicolás Esguerra. Mis vacaciones eran en el campo con mi papá en Boyacá y con mi mami en el Guavio, entonces mi amor por los animales ha sido siempre evidente. Como vecino y residente de Castilla, un día invité a mis amigos del conjunto a caminar el humedal y me encontré con búhos, con gavilanes, con lechuzas, con patos. Después investigué, eran tinguas, no todos eran patos. Aprendí de garzas, aprendí de aves, de árboles y empecé a sembrar árboles y a recoger basura en este humedal. Hoy, 30 años después, somos el bosque más consolidado, uno de los bosques urbanos al interior de Kennedy,
que son sumideros de carbono, que retienen polución, que generan mejor oxígeno en la localidad que es de las localidades con la peor calidad de aire en Bogotá. Sin embargo, esto no fue un trabajo solo, fue reunirme con la red de humedales de Bogotá, Germán Galindo en el humedal La Conejera, Marta Andrade en el humedal Jaboque, Luz Mary García en el humedal de Techo, Jorge Zamudio en Capellanía, en Tibanica, Tina Fresnedo y Beth Nieves en el humedal La Isla del Cabildo Muisca. Empezamos a encontrar personas afines y generamos la red de humedales de Bogotá. Realmente a eso de documentales, los humedales, Sí, claro, los humedales son los que se sirven como esponja, amortiguando inundaciones en localidades del occidente, como son Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Pero el humedal también purifica el agua, coge el agua residual que vierte hoy el acueducto de Bogotá, agua de orina y de materia fecal y algunos vertimientos industriales, y el humedal trata de purificar toda esa agua porque el humedal es un ecosistema que filtra también. Entonces son riñones, pero también son pulmones porque oxigenan, pero también son matriz porque son el hábitat de mucha fauna silvestre. Entonces los humedales no los puedes ver simplemente como un espacio verde, como un parque, no, son santuarios de flora y fauna, que las aves que estás escuchando. Son escenarios de educación ambiental, aulas vivas, pero también son riñones que filtran agua, son pulmones que mejoran la calidad del oxígeno. Alejandro, ¿qué mensaje das a la comunidad? El mensaje, Sí. solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Empezar a conocer las 17 ecosistemas de humedal urbano que tiene el distrito, o reconocer los humedales en alta montaña, porque humedales de alta montaña, de ladera y de planicie, o reconocer el sitio donde nacen los ríos, generan sentidos de pertenencia, apropiación, donde la naturaleza, el agua, la vida, son elementos esenciales para poder convivir en paz. Creo que la herramienta de transformación social es trabajar con la infancia, con los niños. Si usted al niño desde pequeñito le enseña a respetar el perrito, el gato, el animal, a ahorrar agua, a reciclar, a separar en la fuente, vamos a transformar la sociedad. Muchas gracias. Con mucho cariño. Hola, hoy me encuentro con José Luis Esteban, un líder comunitario en la localidad de Bosa. Él también trabaja como toda la parte ambiental y nos va a hacer una retroalimentación en este momento del trabajo que viene haciendo en esta parte de la comunidad, en el barrio específicamente La Acuarela. ¿Qué hicieron acá, José Luis? Bueno, este barrio tenía la problemática de que este espacio se ha convertido en un basurero, porque como te darás cuenta, está en medio de dos bodegas grandísimas, y en medio de una torre de luz. Entonces, todos los escombros, toda la basura venía a parar en este espacio. En este espacio encontrabas hasta animales muertos, luego con el paso del tiempo encontrabas habitantes de calle, consumidores, expendedores de sustancias alucinógenas, y nosotros lo que hicimos fue atender el llamado de la comunidad de La Acuarela, primer sector, que desesperada y desesperanzada, porque la administración ni distrital ni local les ponía una luz de esperanza, por lo menos atenderles algunas de sus reclamaciones, sino que hacían oídos sordos y ojos ciegos ante Y ahora eso. Sebastián nos acompaña en la crisis del cambio climático en las calles de la localidad de Bosa. Bosa está realizando planes concretos para mitigar los impactos del aire contaminante en conjunto con varias entidades de la alcaldía desde el año 2020, logrando concientizar a los habitantes y replicando estos modelos en otras zonas de la ciudad con características ambientales similares. Con la consolidación de las zonas urbanas por un mejor aire en Bogotá, SUMA, la alcaldía local de Bosa viene desplegando un programa con la plantación de más de 300 árboles como plan de reverdecimiento en sitios específicos de nuestra localidad.
Bosa, la pavimentación de vías que antes no cumplían la norma, quitar zonas de polvo y de mala circulación vehicular, implementación de espacios por parte de la Secretaría de Ambiente y Policía de Tránsito para hacer análisis de gases automotores, convenios con empresas para reducir emisiones de carbono y mejorar la circulación de los vehículos Por otro lado, pesados. Sebastián Anturi nos va a comentar sobre el cambio climático como crisis y problemática mundial. El cuidado de nuestro entorno depende de todos. Aquí te dejamos unos tips para tener en cuenta y cuidar nuestro planeta. Primero, no usar tanto el carro. Segundo, utilizar medios limpios de transporte y mucho más bicicletas. Tercero, hacer un uso racionado del agua. Cuarto, evitar el excesivo consumo de luz. Quinto, reciclar las basuras. Sexto, proteger nuestra naturaleza. Séptimo, sembremos más árboles. Octavo, utilizar electrodomésticos eficientes. Noveno, reemplazar bombillos tradicionales por tipo LED. Décimo y último, desconectar todos los artefactos eléctricos. De acuerdo con el IDEA, Bogotá aporta el 5,37% de las emisiones de gases de efecto invernaderos del país y cada habitante en promedio produce el 1,76% de CO2 al año. Los factores que más producen gases de efecto invernadero aquí en Bogotá son el 1% los procesos industriales, los recursos de residuos, el 3%, la agricultura y la silvicultura y otros usos de la tierra, el 5%, y la energía, escuchen bien, el 91%. Consecuencias que a futuro tornarán a Bogotá en una ciudad un poco más cálida, por tanto es nuestro deber como ciudadanos contribuir a revertir la problemática que se está generando de la crisis climática y claramente de nuestro tema, el calentamiento global. Recordemos que en nuestras manos está hacer campañas de conciencia, enseñar a futuras generaciones sobre un ahorro de los recursos naturales. Es importante recalcar que reciclar las basuras y cuidar más de la naturaleza es cuestión de todos. Debemos crear programas que desde el gobierno nacional y también desde los gobiernos locales deben ser responsabilidad que se tienen como estados el garantizar a las sociedades equitativas y espacios que generen gozo y una excelente calidad de vida. De esta manera es importante que como ciudadanos repliquemos las buenas praxis, las buenas prácticas que lleven a un cambio escalonado en el medio ambiente. Gracias por ver nuestro noticiero. Nos encargamos de dar noticias de alta relevancia sobre el medio ambiente para ustedes y para todo el mundo que nos ve. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.